sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Honestamente ni siquiera sé cómo iniciar este video, por las diferentes cosas que salieron de Taekook en el proceso. Una cantidad inimaginable de eventos que terminaron en Jungkook y nada más que en Jungkook. Principalmente cuando Taehyun publicó una historia alrededor de las 2 de la tarde en Corea del Sur. Fue literalmente sorprendente que se tratara de un video de él y Jungkook, sentado frente al otro en algún tipo de restaurante o local al que fueron a comer, justo después del video que Taehyun subió en el gym junto a Jungkook, cuando ambos estaban jugando frente al espejo, lo que fue verdaderamente sorprendente, porque habían decidido comer algo antes o después de entrenar, y podías tener a Taehyun mirando a Jungkook como si no existiera nadie más. Él escribió en su publicación feliz cumpleaños mientras lo etiquetaba, pero el video en sí fue una de las cosas más bonitas que pudimos ver, entre las felicitaciones que hubo hacia Jungkook. ¿Realmente alguien puede ignorar la forma en la que Taehyun miraba a Jungkook? No había forma de que alguien pudiera decir que esto sería una situación normal en cualquier caso. Jungkook aparentemente estaba grabando algo en su propio celular apoyado en el vaso, mientras Taehyun rápidamente se giraba a verlo al escucharlo hacer sonidos como si estuviese cantando. Taehyun notó lo que hacía, pero Jungkook de repente estaba moviéndose inquietamente mientras veía pasar a la gente, deduciéndolo por el tipo de sombras que pasaba constantemente en el fondo. Cuando Jungkook se giró a platicarle algo, Taehyun nuevamente regresó su atención a él. Jungkook literalmente comenzó a expresarse tanto, parecía casi hablar sin parar y se veía realmente cómodo contándole cosas a Taehyun sin parar. Cuando Taehyun se desconstructuró el cuello, Jungkook esperó a que terminara, mientras lo veía de esta forma tan lindamente enfocado en lo que hacía, por lo que cuando se miraron a los ojos una vez más, Jungkook siguió contando eso que parecía bastante interesante como para expresarlo. Él tomó su celular y pudimos ver que efectivamente también estaba grabando algo en privado. Jungkook siguió hablando sin parar mientras tenía a Taehyun mirándolo de esta forma tan preciosa. Ni siquiera había forma de que esto se sintiera por lo menos forzado. Y el hecho de que Taehyun hasta tuviera que ponerse una mano en el mentón para recargarse y escuchar a Jungkook mejor, hizo que este momento fuese demasiado especial. Taehyun asentía lindamente a lo que Jungkook decía. Jungkook seguía platicando como si estuviese demasiado cómodo para hacerlo. ¿Y qué tan cerca de alguien tienes que estar para que Jungkook, generalmente tranquilo, hable tanto mientras Taehyun escucha con calma lo que dice? Era claro que su confianza se debía a que estaban solos y podía ser él mismo, frente a Taehyun. Cuando Jungkook comentó algo más obvio, Taehyun lo miró fijamente sin perder ningún detalle. Él pareció comprender algo que no pudimos escuchar, y comenzó a reír mientras Jungkook contándole. Y a pesar de que el primer asombro pasó, él siguió sonriendo mientras el causante de eso era lo bonito que Jungkook estaba comportándose mientras simplemente le contaba algo importante para él. Taehyun pareció preguntarle algo mientras Jungkook aparentemente contestaba con alguna otra cosa, y se sumergían en una conversación ajena a nosotros, terminando con Jungkook sonriendo grandemente con los ojos pequeños, y Taehyun considerando eso que lo hizo reír mientras aún miraba a Jungkook reírse, y sonreír por lo que sea que estaban hablando, dejándonos uno de los momentos más difíciles de olvidar. Quiero que noten cómo en medio de lo que Jungkook estaba diciendo, pareció contar algo que terminó interpretando con un pequeño guiño que Taehyun luego imitó con otro guiño, mientras miraba hacia afuera y luego ambos seguían jugando con eso que no pudimos escuchar, pero que terminó haciéndolos reír a ambos. La forma en la que se miraban con total adoración ni siquiera es fácil de explicar. Había algo en la manera en la que simplemente no podían evitarlo, porque nadie puede decir que mirarse así como si quisieran arrancarse el corazón y entregárselo al otro fuese algo normal. No había forma de que no pudieras pensar que esto era una visión más real de sus momentos juntos y en privado. Jungkook se quedó literalmente congelado mientras Taehyun se desconstructuraba, y el hecho de que Taehyun prestara atención a cada cosa que Jungkook decía, por más mínimo que pareciera, te demostraba por qué parecía subir el estándar de una relación que nadie puede borrar. La sola presencia de Jungkook bastaba para que Taehyun quisiera estar ahí, y así confirmando lo que había dicho hace muchísimo tiempo en algún cumpleaños de Jungkook, que sus ojos siempre estaban puestos sobre él, y que lo amaba porque esas mismas palabras hoy en día tenían un valor mucho más grande, ya sea porque Jungkook se veía feliz mientras platicaba con él, o porque Taehyun encontraba el momento adecuado para prestarle toda su atención, y ver lo feliz que era diciendo eso que no pudimos escuchar. Tantas maneras de expresar amor y los ojos de estos dos simplemente no podían mentir. Tal vez Taehyun podría seguir pensando que Jungkook es tan bonito que podría morir, y Jungkook seguiría ahí, existiendo con esa ternura que Taehyun nunca podría dejar ir. Aunque lo interesante no solo fue el hecho de que Taehyun literalmente babeara casi por él, sino que también fue la música que eligió por cuenta propia, para revelar un video que hizo todo aún más especial. La canción Neo Surf de
070 Shake con colaboración con Generation es una canción queer que a través de su sonido atmosférico y su lírica introspectiva plasma una reflexión sobre su propia vida, marcada por el contraste entre la fama y la intimidad personal. El tema explora los dilemas de alguien que al convertirse en figura pública debe enfrentarse a los desafíos de amar y ser amado en un entorno que constantemente observa, juzga y exige. En la canción se perciben los conflictos internos de la cantante al intentar conciliar su identidad personal con las expectativas externas, no solo en el plano afectivo sino también en el profesional, lo que se alude a la tensión entre adaptarse a la actuación, entendida como el papel social y mediático que una estrella debe desempeñar, y la necesidad de preservar la autenticidad, ya que al mismo tiempo se revela la constante lucha por protegerse de quienes buscan aprovecharse de su éxito, algo que acentúa el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa la experiencia de muchas personas queer en espacios de alta exposición, ya que por si no lo sabían, la artista 070 Shake ha hecho pública su homosexualidad, lo que lo ubica dentro de la comunidad queer no solo por su identidad, sino también por la manera en que su arte se entrelaza con sus experiencias personales. Este aspecto de su vida personal no es ajeno a sus obras, ya que se refleja en sus letras y en la estética emocional de canciones como Neo Surf, donde la vulnerabilidad, los conflictos internos y la búsqueda de autenticidad se convierten en ejes centrales, porque la honestidad con la que Shake aborda el amor y el desamor desde una perspectiva no heteronormativa refuerza el carácter queer de su propuesta artística, permitiéndole conectar con quienes se identifican con narrativas de resistencia, libertad e identidad diversa. La letra de Neo Surf también nos habla de sentimientos de evasión y búsqueda personal, cuando Shake dice: "Esta noche me iré, supongo que no te veré, me iré por la noche buscando esta sensación". Refleja su necesidad de alejarse de todo y de todos para intentar encontrar una emoción o propósito que parece escapársele constantemente. Este deseo de huir puede interpretarse como una búsqueda de autenticidad y sentido de vida, especialmente en medio del caos que implica la fama. La repetición de la frase "mírame ir al cielo" sugiere un anhelo de trascendencia o liberación. Este cielo puede ser una metáfora de un estado de paz interior o de realización personal que el artista anhela alcanzar. Sin embargo, en contraste con esta búsqueda, la canción también muestra la presión de las expectativas externas, como en la línea "no quieren verme brillar, solo me quieren porque soy la siguiente". Aquí Shake critica la superficialidad de la industria musical, donde muchas veces el valor de un artista no se mide por su autenticidad o talento, sino únicamente por el éxito comercial y la rentabilidad que representa. En versos como "ella solo quiere que la dejen", "dejarla sola en la cama", "quiere saber que realmente lo deseas, ya no quiero ser una opción más", la artista expresa un deseo profundo de ser valorada por lo que es y no por su fama o estatus. Es un reclamo de autenticidad en las relaciones donde busca ser amada de forma real y no vista como algo pasajero. Finalmente, la repetición de "me acostumbraré al escenario, me acostumbraré a la actuación" refleja una especie de resignación, como aceptar que, como artista pública, tendrá que adaptarse a ese rol de espectáculo, pero al mismo tiempo, deja ver la lucha interna de Shake por mantener su identidad y no perderse en la actuación constante que el mundo del entretenimiento le exige. Y el hecho de que Taehyun eligiera precisamente esta canción para acompañar el video que subió junto a Jungkook para felicitarlo, es bastante acertado decir que lo hizo con un propósito mucho más profundo, lo que hizo que se revelaran cosas que tal vez muchos esperábamos pero no hasta cierta magnitud, puesto que si recuerdan el live que Jungkook hizo ese mismo día, pero a la medianoche, él dijo que sentía que no había nada especial en los cumpleaños, ya que siempre era el mismo día y solo era el día en el que nació, pero realmente no había nada especial en ellos, como si su propio cumpleaños no fuese la gran cosa para él, y pensara que en realidad no había nada que celebrar. Horas más tarde, después de que Taehyun lo felicitó y pasó todo lo que ya les platiqué de estas miradas y la canción elegida, Namjoon y Taehyun asistieron al evento Paradise Art Night Seúl 2025, alrededor de las 6 de la tarde. Incluso Namjoon subió a sus historias de Instagram algunas fotos que se tomó junto a Taehyun en dicho evento de arte, pero lo que más llamó la atención fue que mientras Taehyun debía estar ocupado en el evento y tener toda su atención en eso, lo primero que hizo al estar frente a la cámara fue decir que hoy era el cumpleaños de Jungkook y que por favor todos mantuvieran toda su atención en él, ya que hoy era su día especial. Así que la sonrisa que dio al final cuando terminó de dar aquella petición por el cumpleaños de Jungkook dio a entender que él sí tomaba ese día como algo especial, a pesar de que Jungkook no lo viera así. Él iba a encargarse de hacerlo sentir bonito en un día lindo. Fue tan irreal ver que Taehyun, en vez de hablar sobre el evento o hacer alguna otra cosa respecto a dónde estaba, terminó hablando de Jungkook y solo de Jungkook, como si tuvieran la necesidad de mencionarlo en cada oportunidad, y el hecho de que hasta el propio director de Celine, que es amigo cercano de Taehyun, haya seguido a Jungkook recientemente en Instagram y sea los únicos que sigue de BTS es verdaderamente extraño y difícil de pasar por alto. De todos modos, sigo sin poder creer que realmente Taehyun haya aprovechado la oportunidad de hacer que todos tuvieran la atención en Jungkook,
ya que era su cumpleaños, haciendo especial algo que a Jungkook ya no se lo hacía tanto, porque su capacidad para tenerlo presente es una de las cosas más reales e inimaginables de la vida. 네, 안녕하세요, 비입니다. 오늘 정국이 생일인데 다 정국이한테 초점 맞춰주세요. 감사합니다. Haberlo visto así de enamorado, pensando que era tan bonito que podría morir, y hacer especial un día como el 1 de septiembre, ni siquiera tiene ninguna comparación. Taehyun es el hombre que Jungkook se merece, y Jungkook no merece menos del amor que Taehyun le da a él. Esa prioridad y el respeto que le tiene no hace más que enaltecer las expectativas, pero solo Jungkook es merecedor de todo lo bonito que puede darle. Taekook se ama tanto como no podemos imaginarlo, pero es una realidad que nunca nadie va a poder cambiar, jamás.